Roma, partiendo de la herencia griega y realizando determinadas aportaciones propias, extendió los principios del arte clásico por un ámbito geográfico muy amplio, desde Britania e Hispania hasta Mesopotamia y el norte de África. La herencia romana se consolidó en este vasto territorio como consecuencia de la larga duración de la civilización romana, del profundo proceso de romanización que tuvo lugar en los territorios conquistados y de la propia concepción del arte como un instrumento al servicio del Estado romano y de la romanización. Por este último motivo, fue un arte muy centralizado y de carácter uniforme. El arte romano ejerció gran influencia en el arte occidental posterior por la posición central de Italia en la Europa medieval y del Renacimiento, por la presencia de abundantes ruinas y restos y por el legado de tratados escritos como el de Vitruvio. Si bien la herencia griega fue fundamental, a través del contacto con las polis griegas de la Magna Grecia, por la conquista posterior de Grecia y por el coleccionismo y la importación de artistas griegos, el arte romano fue un arte fundamentalmente ecléctico, que asimiló aspectos de los pueblos que fueron conquistando. De la tradición de los pueblos latinos parece derivarse el sentido práctico de la civilización romana y también su carácter militarista y expansionista, generando un arte al servicio del poder y del Estado. Fue también muy importante la influencia etrusca, que se hizo notar en aspectos como el culto a los difuntos y el interés por el realismo, en el uso del arco y de la bóveda o en la creación de determinadas tipologías arquitectónicas como el templo o el arco de triunfo. Una segunda característica del arte romano fue su pragmatismo, interesándose por los aspectos prácticos, técnicos y funcionales del arte, más que por los ideales de belleza. El arte debía servir para algo en Roma, lo que condujo a una asociación entre arte e ingeniería. Es por ello también que la arquitectura fue el arte principal de la civilización romana. Este sentido práctico y utilitarista les llevó también a ser innovadores y a buscar soluciones rápidas, ingeniosas y baratas a los problemas de un enorme imperio. De ahí que fuera habitual el empleo de materiales pobres como el hormigón o el ladrillo y que se recubrieran por mármol u otros materiales para dotarles un aspecto suntuoso, y también que emplearan diversos tipos de aparejo, llamados opus, adecuados a cada solución arquitectónica, destacando especialmente el hormigón u opus caementicium y el ladrillo. También experimentaron nuevos sistemas constructivos innovadores, más acordes con su carácter y adecuados a las necesidades de Roma, tales como el empleo del arco de medio punto, de la bóveda de cañón y aristas, de las cúpulas y de la aparición de nuevos órdenes como el toscano y el compuesto, así como soluciones constructivas originales como la combinación de arco y dintel o la superposición de diferentes órdenes arquitectónicos. De igual modo, los romanos dieron nuevas soluciones a problemas urbanos y constructivos, creando nuevas tipologías arquitectónicas de enorme trascendencia como la basílica, el anfiteatro, etc. Un aspecto fundamental del arte romano, vinculado a esta concepción práctica de la arquitectura, es la valoración del espacio interior. Frente a la concepción escultural de la arquitectura griega, los arquitectos romanos valoraron especialmente el espacio interior. Además de cumplir una función práctica, el arte romano tuvo una función ideológica y simbólica fundamental, que era la de mostrar la grandeza y el poder de Roma y de sus gobernantes. Fue un arte de propaganda que mostraba a todo el orbe el poder de Roma y servía también como vehículo de romanización. De aquí derivan algunas de las características de su arquitectura, como su tendencia al colosalismo y a lo monumental, y también su suntuosidad, revistiendo exteriormente con materiales nobles las construcciones realizadas con ladrillo u hormigón. Un ejemplo que muestra perfectamente cómo el arte romano se convirtió en un vehículo de propaganda del poder son los relieves del Ara Pacis de Augusto, que, inspirándose
en la procesión de las Panateneas de Fidias se convierten en una glorificación del propio emperador y de la familia imperial. Otros ejemplos muy característicos de esta concepción del arte como propaganda del poder político son los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas, erigidas a mayor gloria del gobernante de turno, pero también lo son los anfiteatros, las basílicas, las termas, etc., que eran mandadas construir como muestra del poder de los gobernantes hacia los ciudadanos de Roma. Incluso numerosas obras de ingeniería, como los puentes y especialmente las calzadas, se construyeron para favorecer el control del imperio por las legiones romanas y como instrumentos al servicio de la romanización de los pueblos conquistados. El arte romano es también eminentemente urbano, como lo fue la propia civilización romana, basada en ciudades que se convertían en escaparates de civilización y del modo de vida romano y en núcleos fundamentales para la romanización de las provincias. Todas estas ciudades romanas tenían sus propias necesidades, a las que los arquitectos e ingenieros dieron soluciones eficaces y utilitarias. De ahí que la mayor parte de su arquitectura sea de carácter civil. Necesitaban de grandes espacios para la vida pública de los ciudadanos y para su entretenimiento, lo que dio lugar a la construcción de termas, basílicas, anfiteatros, mercados, etc. También necesitaban de enormes infraestructuras para abastecer y sanear ciudades tan grandes como Roma, y se construyeron grandes acueductos, cloacas, puertos, etc. Y por último, era necesario controlar y explotar un inmenso imperio, lo que dio lugar a una extensísima red de calzadas y puentes. Otra característica específica de la civilización romana fue su enorme interés por lo real y por lo concreto, por lo narrativo, por la historia y por la descripción y recuerdo de los acontecimientos concretos de la gloriosa historia del pueblo romano. Por ello, frente al idealismo griego, Roma mostró su interés por un realismo de carácter descriptivo, probablemente heredado del culto a los antepasados de origen etrusco, lo que dio lugar al tradicional retrato romano derivado de las máscaras mortuorias, de carácter muy realista, naturalista, individualizado y con rasgos concretos. Asimismo, para dejar constancia de los grandes hechos de la historia de Roma y como propaganda de su grandeza, desarrollaron el llamado relieve histórico narrativo, muy realista, descriptivo y detallado, reflejando grandes sucesos reales y con personajes concretos que debían perdurar en la memoria de Roma. De acuerdo con lo anterior, en Roma, el arte siempre estuvo al servicio del Estado romano, siendo éste y sus grupos gobernantes los principales clientes, mientras que en cambio los artistas fueron prácticamente anónimos, dado que el arte se entendía básicamente como glorificación del mecenas y del propio Estado romano, y no como expresión de la sensibilidad artística de sus creadores. El arte romano fue forjándose paulatinamente en estrecha relación con la historia de la ciudad y con su expansión. En las épocas más antiguas de la monarquía se desarrolló un arte emparentado con las civilizaciones latinas, como los sabinos y muy especialmente con los etruscos, cuya influencia en el arte romano será fundamental. El arte etrusco, influido por las culturas griega y oriental, aportó a Roma varios aspectos que fueron determinantes en su arte. Uno de ellos fue el uso del arco y de la bóveda, lo que permitió a los romanos construir espacios interiormente muy amplios. Otra aportación etrusca fue la tipología del templo, cuyo modelo fue seguido por los romanos. Estos templos se alzaban sobre un podio y poseían una escalinata central tras la que aparecía una fachada con columnas, y su interior estaba dividido en 3 cellas dedicadas a su tríada divina, Tin, Iuni y Minerva. El orden toscano, derivado del dórico, pero con basa y sin estrías en su fuste, fue otra aportación etrusca. Otros aspectos que heredó la arquitectura romana de la civilización etrusca fueron el sentido práctico y utilitario del arte, el interés por la obra pública, el empleo del ladrillo como material constructivo y
la propia tipología de los arcos de triunfo, derivados de las monumentales puertas de las ciudades etruscas. Probablemente también el característico modelo de los campamentos romanos y que sirvió de base a sus ciudades, mediante dos ejes que se cruzan perpendicularmente, parece tener un origen etrusco. Por otra parte, la cultura etrusca tuvo un especial interés por el culto funerario y a los antepasados, apareciendo representaciones de los difuntos de carácter realista y retratístico, lo que influyó en el retrato romano. Incluso las tradicionales tumbas etruscas en forma de túmulo perduraron en la civilización romana en algunos de los mausoleos. Tras el año 358 a.C., Roma entró en contacto directo con los pueblos griegos del sur de la Magna Grecia, y la influencia del arte griego comenzó a hacerse cada vez más evidente, especialmente cuando conquistaron esta región y sobre todo tras la conquista de Grecia en el siglo II a.C. En este periodo se inicia una recepción masiva de la cultura helenística a través de la importación de obras de arte y de artistas griegos, y se asimila toda la herencia del arte griego, que se funde con las tradiciones latina y etrusca. Es en este periodo cuando el arte romano surge ya como algo característico y diferenciado, siendo sus principales manifestaciones el retrato individualizado y de carácter severamente realista y la construcción de edificios que mostrasen la gloria de Roma y de sus gobernantes. En la época imperial, a partir de Octavio Augusto, se desarrolló un arte cada vez más monumental y grandioso al servicio del culto del emperador, y de un aspecto más clásico y menos realista que en la época precedente, idealizando a los poderosos emperadores. En esta época altoimperial, hasta comienzos del siglo III, el arte romano se extendió por todo el Mediterráneo y se realizaron algunas de las principales obras características del clasicismo romano. Tras la crisis del siglo III y la anarquía militar, a finales de este siglo y comienzos del IV, el poder imperial renació de nuevo con Diocleciano y Constantino. El arte de este periodo bajo imperial se caracterizó por su deshumanización, esquematismo, hieratismo y por el abandono de los modelos clásicos en aras de unas proporciones enormemente monumentales que mostrasen el alejamiento y gran poder de estos emperadores. También desde el siglo IV, especialmente tras la declaración del cristianismo como religión oficial por parte de Teodosio, el arte romano oficial se fundió con el arte paleocristiano, adoptando las formas expresivas del Bajo Imperio romano, pero revistiéndose de un nuevo simbolismo de carácter cristiano y proporcionando un legado fundamental para el arte bizantino y medieval.